Bogotá por el Partido Verde. Bienvenida. Carlos Eduardo, un gusto. Por supuesto que el Comité del Paro es responsable tanto del aumento del COVID como el vandalismo que tuvimos en el país. Las cifras son dramáticas. La factura fue en muertos, la factura es en 300.000 desempleados, la factura es en pérdidas de casi 12 billones de pesos. Así que limitaron la posibilidad de que pasaran más de 130 misiones médicas. De verdad que el Comité del Paro sí tiene responsabilidad y hoy, si están esperando que le demos las gracias porque deciden parar transitoriamente las marchas, pues no es así, porque hemos perdido todos los colombianos, absolutamente todos los colombianos, y ellos deben responder por esta catástrofe que ayudaron a construir en 45 días. Quiero darle la bienvenida también a Marla Gutiérrez, enlace nacional de jóvenes del Partido Liberal, y la invito, por supuesto, a responder esta pregunta. Bueno, yo creo que el Comité del Paro no es responsable por las muertes ni por las pérdidas materiales que hemos tenido en estos meses, en este mes y medio casi de manifestaciones, toda vez que todos los colombianos hemos decidido hacerlo de forma natural. Es una responsabilidad individual de quienes salieron a marchar, contagiarse o no, y pues incurrir muchos de ellos en actos vandálicos. Yo creo que el Comité de Paro, más allá de representar ciertas voluntades, no tiene responsabilidad por todos los hechos ocurridos durante estas manifestaciones. No hay que culparlos. Y creo que muchos de ellos tampoco representan en realidad lo que quiere sentir o el sentir popular de los que están manifestándose hoy en el país. Saludo también a Jairo Libreros, experto en seguridad, analista permanente de esta casa NTN24, que siempre me da gusto saludarlo. Jairo, buena tarde, bienvenido. Mi querido Carlos, muy buenas tardes. Un saludo especial a la doctora Marla y a mi amiga, la doctora Lucía, concejal de Bogotá. Carlos, yo me voy por un lado intermedio. Debo confesarle que creo que aquí la responsabilidad por cuenta de los contagios no solamente cae en manos de los líderes del Comité del Paro Nacional. Creo que hay una responsabilidad compartida entre los líderes del paro y el gobierno nacional. Y dejo un dato, Carlos, que creo que es relevante. No olvide usted que la función de policía sanitaria está en cabeza de los alcaldes y del presidente de la República. Ante los altos contagios y especialmente por cuenta de algo que es muy importante, que ha sido estudiado en todo el mundo, los aumentos que se dieron en los contagios por cuenta de las protestas sociales que se dieron en Estados Unidos a raíz de la muerte o de que la policía mató a George Floyd, estaba claro que este tipo de situaciones iba a elevar en un nivel muy alto los niveles de contagio y fallecimientos. Aquí falló el comité, pero también falló el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá. Vamos a esta hora a revisar el balance del paro nacional en Colombia que presentó el Ministerio de la Defensa el pasado lunes. De acuerdo con el informe, se han registrado 13.433 actividades que se han llevado a cabo a lo largo de 864 municipios de 32 departamentos y también Bogotá, que es distrito capital. 11.906 han sido manifestaciones pacíficas y 1.527 se han registrado, en 1.527 se han registrado disturbios y también actos vandálicos. Seguimos revisando números. El Ministerio de la Defensa contabiliza 21 fallecidos en el marco de las manifestaciones. Otros 11 decesos están ahora mismo en proceso de verificación y 19 muertes no están relacionadas con las manifestaciones. Indicó además en este informe el Ministerio de Defensa que 2.465 personas han resultado heridas, 1.113 civiles y 1.362 uniformados. El paro, que se extendió por casi un mes y medio, también ha dejado pérdidas económicas de más de 3.000 millones de dólares, según el Ministerio de Hacienda. Esto se traduce tanto en daños a infraestructura por los actos vandálicos y por el bloqueo de vías que han generado desabastecimiento en varias ciudades de Colombia. Según el Ministerio de la Defensa, desde que inició el paro el pasado 28 de abril, se han registrado 3.425 bloqueos en todo el país, de los cuales ya se han levantado más de 1.109. Pero, ¿qué dice el Código Penal de Colombia sobre los bloqueos? Lo vemos.
El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de 24 a 48 meses y una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. Un dato más antes de hablar con nuestros invitados de hoy en cuanto a empleos, pérdida de empleos. La Federación Nacional de Comerciantes informó que casi 300.000 puestos de trabajo se han perdido solo en los primeros 26 días de protestas por el cierre de 40.000 empresas. Bien. Lo primero, ¿por qué se da este frenazo, de alguna manera, del Comité Nacional del Paro en Colombia respecto a movilizaciones? Tal vez un saldo negativo, un campanazo de conciencia. Comienzo con Lucía Bastidas. Bueno, primero hemos visto el Comité del Paro que ha ido fluctuando en sus diferentes posiciones. Creo que la opinión pública y ustedes, los medios de comunicación, que empezaron a presionar, a decir, estamos hasta aquí del paro porque está generando más desempleo, causó sus efectos. Y vimos como el Comité del Paro, que al principio era silencioso frente al tema de los bloqueos, frente al tema de las misiones médicas, poco a poco, timoratamente, lo fueron haciendo y fueron diciendo de que ellos no estaban de acuerdo con los bloqueos, de que ya no más, que así no era, que dejaran pasar a las misiones médicas. Yo instauré una tutela porque hay que equiparar los derechos y a partir de esa tutela también vimos un cambio en el Comité del Paro porque era contra ellos la tutela, por el derecho al trabajo, por el derecho a la libre movilización, por el derecho a la seguridad alimentaria, que como está claro son derechos que se deben equiparar con el derecho a la protesta. Las protestas evidentemente no fueron pacíficas y uno ve el Comité del Paro, cuando le conviene es vocero de todos quienes están protestando y cuando no le conviene pues dice que no están representados. Un sí con sí, un sí con no, a veces los vemos ahí como dudando, pero fue la presión ciudadana, la realidad, la gente, los enfrentamientos que los mismos ciudadanos, por ejemplo acá en Bogotá, en el Portal de las Américas, por ejemplo en Cali que les decía, hey, ustedes tienen derecho a protestar, pero yo tengo derecho a trabajar y a movilizarme y a dormir porque se afectaron los derechos. Y está en el Código Penal, obstrucción a las vías públicas, perturbación, daños en bienes ajenos y a la infraestructura de transporte con Bogotá y en Cali es un desastre. Entonces es la presión ciudadana, pero además, ojo Carlos Eduardo, ojo Jairo, ojo Carla, los profesores debían tener unos procedimientos para ir a la huelga. Esos profesores les pagaron el mes completo cuando abandonaron el trabajo. Cuando no lo hicieron, le pregunto a las secretarías de educación del país, ¿de verdad esto no es detrimento patrimonial? ¿Ustedes les pagaron completo o miraron cuándo dejaron de asistir los profesores siquiera a clases virtuales, perjudicando a los niños de las clases menos favorecidas? Marla Gutiérrez, ¿por qué este frenazo del Comité Nacional del Paro en Colombia? Yo creo que se debe a un aumento de los casos positivos de COVID-19 y a la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país. Yo creo también que, digamos, reducir todo al Comité del Paro es una visión muy pequeña de lo que está sucediendo en el país, porque este comité no representa los intereses de todos los colombianos que salieron a marchar. Yo no pude salir a marchar por problemas de salud, por problemas médicos. Sin embargo, yo apoyaba el paro y me parece que pensar o darle toda la responsabilidad a un comité que en realidad tiene muy poca representación es un hecho, una falacia enorme, porque los colombianos que salieron no salieron por el comité, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que ya a más de mes y medio de paro, urge que el gobierno nacional se siente con los ciudadanos de a pie que han hecho parte de estas manifestaciones y sobre todo el cese a la violencia en diferentes puntos que todavía están. Yo no creo que se trate tanto de un tema de derecho penal que siempre tiene que ser utilizado como última ratio, sino un tema de ponderación entre derechos constitucionales, como es el derecho a la manifestación pacífica de los colombianos, y valores jurídicos importantes para el ordenamiento jurídico colombiano, como es la economía, como es el derecho al trabajo, etc. Por eso yo no me iría tanto por un tema de derecho penal que castigue a los manifestantes o a las personas que están en su legítimo derecho manifestándose,
sino como un tema de prevención y cómo nosotros, desde el Estado también, podemos dialogar para llegar a soluciones pacíficas. Entonces creo que este paro y este stop en el camino es necesario para buscar soluciones, para poder sentarse a dialogar. Y creo que el diálogo no es con el Comité del Paro, sino con los jóvenes que han estado manifestándose de manera pacífica en las diferentes ciudades, y me gustaría incluir sobre todo a la ciudad de Barranquilla, porque aquí también se han sentido, digamos, los efectos del paro nacional. Jairo, saldo negativo, campanazo de conciencia, fracaso. ¿Por qué el Comité del Paro hace una parada? Carlos, yo creo que hay un saldo negativo y hay un fracaso. Hay un saldo negativo de manera particular porque los altos niveles de números y cifras, especialmente relacionados con los contagios, con los fallecimientos, la caída en temas de actividad comercial, los problemas del empleo y otras dificultades que ya mis compañeras han señalado, creo que muestran un saldo negativo en un momento crítico en donde quizás como nunca antes los colombianos necesitábamos tener la oportunidad de generar lazos de solidaridad, de ser por lo menos tener alguna voz de aliento frente a una situación muy crítica como fue la pandemia. Yo creo que desde la década de los 80, cuando hubo una crisis muy grande en Colombia, aunque hubo dos importantes, pero no como la de los 80, no teníamos una situación tan delicada en términos macroeconómicos. La pandemia nos dejó en una situación sin finanzas públicas, sin capacidad de reacción y algo mucho más complicado, con un retroceso de casi 7.7 sobre el PIB en materia de crecimiento económico. Es una locura, pero también hay un fracaso, pero el fracaso yo creo que es atribuible sin lugar a dudas al gobierno nacional. El gobierno nacional no quiso negociar. No es de ahora. A finales del año 2019 el gobierno nacional montó una mesa paralela y no quiso negociar con los movimientos sociales ni con los jóvenes que adelantaban diferentes protestas, aun cuando se dio en el mes de noviembre la muerte de Dylan Cruz por cuenta de un acto que está siendo investigado en estos momentos por la justicia ordinaria y que no tiene resultados. Pasó en septiembre y ahora nuevamente el gobierno creo que apostó a dilatar este tema, pero quien se va a llevar los platos rotos del saldo negativo o del fracaso es una sola persona, los integrantes que conforman esa coalición que se denomina el Comité Nacional del Paro. Creo que no era el momento, salió muy mal y de manera particular creo que todavía tenemos muchas dudas sobre la capacidad que tienen los gobiernos nacionales y muchos gobiernos municipales para tramitar pacíficamente en términos democráticos la protesta social. Eso no habla bien del Estado colombiano, no habla bien de un Estado que dice ser democrático y liberal. Bien, a esta hora son las 3:20 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Tenemos que hacer la primera pausa para comerciales aquí en Zoom a la Noticia. Tras más de un mes de manifestaciones en Colombia, ¿cuál es la responsabilidad del Comité Nacional del Paro? Hablamos de saldo negativo en cuanto a daños a la infraestructura pública y privada y, por supuesto, los daños que económicos que se han causado al país a raíz de estas movilizaciones y los bloqueos. Por eso invitamos a nuestros televidentes a opinar en las cuentas de Twitter que aparecen ahí en pantalla a esta pregunta de hoy con la etiqueta numeral Zoom Colombia. A la pausa y volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN 24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbase a través de Apple, Spotify, iHeartRadio o en su plataforma de podcast favorita. NTN 24, el canal de las Américas. Cuando unes el análisis, la investigación, la opinión y el debate, seguramente obtienes la visión más completa de la noticia. Eso es La Noche, la suma de todos los ángulos posibles para profundizar al máximo en la noticia. Más allá del cómo, cuándo y dónde, al terminar el día también buscamos el porqué y el para qué. La Noche con Claudia Gurizati y Jefferson Beltrán. Lunes a viernes 6 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. A los hechos del día que se están desarrollando. De las ciudades más devastadas por con las voces que generan debate o aportan valiosos puntos de vista. Para que sepas por qué está pasando lo que está pasando. La tarde con Idania Chirinos. Lunes a viernes 5 p.m. en Caracas, Venezuela. Nuestro mundo,
Nuestra información, nuestra vida. En las tardes de NTN 24, a la 1 p.m. llega toda la información que se genera en la industria del entretenimiento, la moda, el arte y la cultura, en Flash Fashion, con Santiago Giraldo. A las 3 p.m. los diferentes puntos de vista se contrastan alrededor de los temas más relevantes del día, en Zoom a la noticia, con Andrea Bernal. Y a las 4 p.m. conéctese con el más completo panorama informativo, con opinión y análisis, en el programa La Tarde con Idania Chirinos, solo por NTN 24, el canal de las Américas. Dicen que los seres humanos, literalmente, nos estamos devorando el planeta. Tal vez esta pandemia sea un momento para reflexionar, para hacer un stop, porque necesitamos un cambio. Depende de ti, depende de mí, depende de nosotros. Clic Verde con Harriet Hidalgo, sábados y domingos 8 de la mañana en Bogotá, Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Nuestro compromiso contigo es los 7 días de la semana en 2 emisiones diarias. Para contarte lo que está pasando en el mundo en este momento. En un noticiero ágil, concreto, cercano y sin rodeos. El informativo, todos los días, 1 de la tarde y 8 de la noche, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. NTN 24 en Facebook, un fanpage donde puede hacer parte de las noticias. Información de último minuto, artículos de interés, entrevistas, curiosidades, encuestas y lo mejor de nuestros contenidos, con inmediatez en sus dispositivos. Comente, comparta y conéctese con nuestras noticias. La voz de los que siguen la actualidad desde primera línea nos ayuda a comprender qué pasa y por qué. Los reunimos a corresponsales y a analistas políticos en Washington, uno de los epicentros de poder del mundo, para tener diversas visiones de quienes transmiten esa actualidad a través de los principales medios de comunicación del mundo. Club de Prensa con Gustavo Alegret, lunes a viernes 10:30 de la mañana, hora del este en Estados Unidos. Este es el mundo, esta es la información, esta es la vida. Para saber hay que entender y comprender. Con los expertos más destacados de la política mundial. Analizamos las decisiones. Discutimos las estrategias. Y estudiamos los movimientos de las tramas de poder y sus claves. Las consecuencias que pueden llegar a tener en nuestras vidas. Cuestión de Poder con Gustavo Alegret, lunes a viernes 9 de la noche, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Noticias, entrevistas, señal en vivo. La información internacional en un solo lugar. NTN24.com. Lo que está pasando y es de interés para los latinos en el mundo. En un portal intuitivo y adaptado a cualquier dispositivo. Ingrese a NTN24.com y conéctese con nuestras noticias. Todos los días te damos un pase VIP para llevarte a los grandes estrenos. A cada backstage, a cada alfombra roja, a cada ceremonia de premiación e inclusive a cada pasarela. Para conocer de cerca a las estrellas. Como una estrella más. Flash Fashion con Santiago. Continuamos con Zoom a la noticia. El paro nacional se ha desarrollado en pleno tercer pico de la pandemia de COVID-19. Revisemos las cifras de cuando iniciaron las protestas. El 28 de abril, Colombia contabilizó 490 fallecidos y 19.745 nuevos contagios. Y desde el 4 de mayo, los reportes superaron los más de 520 muertes por día. Y este 15 de junio, fecha en la que los organizadores del paro anunciaron la suspensión temporal de las movilizaciones, de las protestas, el balance fue de 599 fallecidos y 24.452 nuevos contagios, según el Ministerio de Salud. Es decir, más de 100 muertos y casi 5.000 nuevos contagios más si se compara con las cifras del 28 de abril. El total general que registra Colombia desde que comenzó la pandemia es 3.802.052 casos y 96.965 fallecidos.
Lo dijo claro el ministro de Salud a través de su cuenta de Twitter. Después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. Miles de muertes que se pudieron evitar, historias que no permitieron ser contadas, sueños que quedaron en eso. Este es el efecto de las aglomeraciones que dispararon a más de 500 fallecidos por día. Epidemiológicamente, el 29 de abril, el tercer pico comenzaba a descender, pero pongan atención a esta gráfica del Instituto Nacional de Salud que evidencia lo que habría pasado sin las aglomeraciones. La línea roja dibuja el comportamiento de las muertes sin las movilizaciones, pero el 4 de mayo la curva volvió a elevarse, dejando familias incompletas y un vacío imposible de llenar. Y a partir del 29 de abril hubiese un descenso marcado de los 300 casos y que llegara a tener un valle alrededor de los 100 casos de mortalidad día o menos. Esto no ha ocurrido. A esas marchas le podemos atribuir un grupo de los muertos. Es muy triste. La preocupación y el dolor no terminan acá. Esta es la advertencia para los primeros días de julio. Se vean reflejados hacia los primeros días de julio con unas cifras muy altas de muertes diarias cercanas a las 800 personas. Pues el Comité del Paro argumenta que el aumento de los casos se debe al inicio tardío de la vacunación y además responsabiliza al gobierno nacional, al gobierno de Iván Duque. Esta pandemia se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si tuviéramos un sistema de salud público eficiente. Se hubiera podido enfrentar en mejores condiciones si el gobierno no se hubiera demorado 2 meses en iniciar la vacunación en Colombia. Lo fácil ante este aumento descontrolado de muertes y casos de coronavirus en Colombia, es decir, el gobierno comenzó tarde la vacunación. Comienzo este bloque con Lucía Bastidas, es concejal por Bogotá, por el Partido Verde. Bueno, al escuchar esas declaraciones me parece infame con las personas que están viviendo luto. Un saludo a casi 100.000 familias que perdieron un familiar y saben lo que es perder un familiar en COVID. No lo pueden despedir, no lo pueden acompañar, así que es vergonzoso. Por supuesto que el más interesado en que empezara la vacunación es el gobierno, vamos a buen ritmo, pero sacar la excusa de que la vacunación empezó tarde cuando sin duda tenemos un pico dentro del pico gracias a las manifestaciones y aglomeraciones. Y por favor, vuelvo a repetir, una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es lo que vimos. Para todo hay oportunidad. Y por supuesto que hay muchas razones para protestar en Bogotá a nivel nacional, pero el momento no era. Era un momento de pandemia, un año de encierro, donde las condiciones de salud mental de los colombianos están afectadas, un tema de encierro que genera muchos problemas dentro de los hogares de violencia intrafamiliar y por supuesto la situación económica. Miren esa bomba y el Comité del Paro decide hacer un paro en esas condiciones. Protesta pacífica sí, pero no le echemos la culpa y no digamos que es gracias a la no vacunación. Se tenía que vivir el tercer pico, pero es un pico doble. Gracias, señores Comité del Paro, porque ustedes actuaron insensatamente. Por favor, además entendimos que había intereses políticos cuando el presidente de FECODE decía abiertamente, esto es un tema político, vamos a seguir, ojo porque nos pueden sancionar. Entonces aquí es la confluencia de muchas cosas. Derecho a la protesta pacífica, razones para protestar sí, pero lo que había eran razones políticas, lo que había es intereses políticos, lo que hay es que el señor Iván Márquez de las disidencias, los que le hicieron conejo a la paz, hablaron manifestando ayuda a esos sectores que estaban haciendo bloqueos. El ELN sacó un comunicado. El papel de los grupos al margen de la ley está Jairo, que sabe mucho del tema de seguridad. El narcotráfico también hizo lo suyo. Es decir, todo el mundo aprovechó la protesta para hacer caos en un momento tan difícil. Y repito, la factura
fue con muertes. La factura es con acabar la economía. La factura es con el encarecimiento de la canasta familiar. Por supuesto que fue una estupidez del gobierno sacar una reforma tributaria que sí se necesitaba, que se necesita, que no la socializaron, pero de ahí se pegaron para un montón de cosas y cada día van a tener más y más. Por supuesto, diálogo no paralizante. Y a quienes bloquean, a quienes no dejan pasar las misiones médicas, debe caerles todo el peso de la ley. Protesta pacífica sí, pero necesitamos derecho al trabajo también, derecho a la libre movilización y derecho a la seguridad alimentaria, equiparados en igualdad de condiciones, y eso lo saben los jueces de la República. Marla Gutiérrez, enlace nacional de jóvenes del Partido Liberal. ¿No era el momento, como dice la concejal Bastidas? Pero yo sí quiero decir que es totalmente, como ya he reiterado varias veces, decir que es totalmente la culpa del comité de paro, es decir, o darle a ellos las victorias que han tenido los colombianos por su manifestación, que nada han tenido que ver con estas personas que han tratado de apropiarse del paro nacional, de los jóvenes y de miles de colombianos. No es el momento, y aparte de ese argumento, estábamos atravesando por una crisis social tan grande, que creo que a los colombianos nos importa tampoco el tema del COVID, que el gobierno y lo que se venía con la reforma de la salud, con la reforma tributaria y con las demás cosas, era tan fuerte que en últimas creo que el COVID resultó pasando a un segundo plano, al cual estuvo muy mal. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que ser conscientes, y creo que los colombianos que marcharon fueron conscientes del peligro que representaba el COVID en ese momento. Y yo quiero hacer algo que puede ser un poco... No quiero criticar cualquier cosa, porque yo creo que el tema de la vacunación va muy bien en el país, ¿no? Creo que fuimos muy pesimistas y que ahora, pues, la vacunación ha ido a buen ritmo, y no creo que el tema de las muertes actuales haya sido por culpa. En julio, el fútbol no se detiene. Vive la UEFA Euro 2020 y la Conmebol Copa América 2021 y Win Sports Más. Aquí el fútbol es más. Un partido como Trento en el Atlántico. Es cierto que es una falta de respeto decir que el tema de las víctimas, porque si hay muchos colombianos que hemos sufrido en nuestras familias por personas que han fallecido por COVID. En mi caso, mi familia han fallecido 8 personas. Ninguno de ellos relacionado con el paro, claramente, pero sí por eso que hay estudios que dicen que cambiaron el caso de Estados Unidos el año pasado en las manifestaciones que tuvieron y se tuvo poca relación, pero siempre lo dejamos 45 días marchando, ¿no? Y creo que es un indicador grande, y también las cuentas que muestra el Ministerio de Salud, un indicador grande de cómo pudimos estar, pero no hemos estado. Y es el costo que lleva la manifestación social. Estoy diciendo con esto que la manifestación social sea mala. Estoy diciendo que indudablemente hay una relación que debe ser estudiada, y en este momento la solución más sabia es entender las manifestaciones hasta llegar a un llano de nuevo energético que puede disminuir la mortalidad, porque estamos muy mal y cada día superamos los récords de muertes en el país por COVID-19, que no debería estar pasando cuando nuestra población cada día está más vacunada. Antes de escuchar a Jairo Librero, si quiero escuchar a la concejal Lucía Bastidas, porque lo mismo se dice, por ejemplo, de la alcaldesa Claudia López, que es del Partido Verde, y que es una acérrima enemiga, por ejemplo, del líder del Partido Centro Democrático, que es el expresidente Álvaro Uribe, y se dice que ahora es Claudia López de la ultraderecha, porque ha exigido de alguna manera, o ha ejercido de alguna manera como autoridad en el Distrito Capital de Bogotá. Yo creo que esos extremismos y esas calificaciones, descalificaciones, afectan y ponen lápidas a veces. Para ser del Partido Verde hay que estar a favor de los bloqueos. Para ser del Partido Verde o con esos encasillamientos hay que estar a favor de que no dejen pasar las misiones médicas. Pues no, yo estoy de acuerdo con las protestas pacíficas, con esas sí, pero con las tomas, lo que han hecho en Bogotá, y ustedes en NTN, y Jairo sabe que ha ido a ver las Américas, cómo están los vecinos, cómo están desesperados. ¿Valen los derechos de los que protestan pacíficamente? Por supuesto que sí. Y la alcaldesa no es de ultraderecha y yo no soy de derecha. Aquí quieren radicalizar, y esa polarización es la que nos hace tanto daño, porque las extremas
se juntan en sus modos de hacer, de descalificar. La alcaldesa, me gusta la alcaldesa que vino después del COVID que ella tuvo, porque habló de la importancia de la reactivación económica, de condenar el vandalismo y apoyar la protesta pacífica. Han estado dialogando, pero le faltó al principio a Claudia parar. ¿Cómo ante las narices de toda la institucionalidad en Bogotá acabaron con 150 estaciones de Transmilenio? ¿Cómo acabaron con los semáforos? ¿Cómo dejaron acabar el comercio? Eso es humillante. ¿Saben quiénes pagan impuestos en Bogotá? El predial y el ICA, los comerciantes. Entonces, la alcaldesa debe actuar como lo está haciendo, con el apoyo de los comerciantes, con el apoyo de la empresa privada, de Camacol, como ella lo dijo en sus discursos, porque entre todos sacamos adelante la reactivación económica. Ese tema de que usted de izquierda, la gente no le importa ni Gustavo, ni Uribe, la gente quiere soluciones e ir a trabajar. Jairo, más allá de que el gobierno de Iván Duque, si se sentó o no a tiempo a dialogar, a enfrentar como tal el paro, las exigencias de los ciudadanos, más allá de los vándalos, sino de la gente, como dice Marla, que salió a la calle exigiendo cambios, exigiendo atención por parte del gobierno nacional. Más allá de eso, ¿crees tú que va a haber una factura o que hay una factura silenciosa que ahorita no se ve? Es decir, en medio de tanta violencia, empresas se hundieron y en medio de ese hundimiento se fueron miles de empleos también. Carlos, sin lugar a dudas, va a haber una factura y esa factura se va a leer de manera especial por cuenta de las elecciones al Congreso de la República en marzo del próximo año y en las elecciones a la presidencia también en el 2022, en el mes de mayo y muy seguramente una segunda vuelta pactada para el mes de junio en términos constitucionales. Esa factura va a ser muy fuerte. En términos económicos, creo que ya está clara, es precisa. Tenemos signos de recuperación, pero cuando tú creces negativo 7.7, pues, el crecimiento de 2 o 3 puntos no es suficiente. Tocaría crecer 14 puntos para tener un punto de partida que permita equiparar lo que se perdió con la posibilidad en términos de expectativas económicas de avanzar como veníamos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta también que creo que algunos partidos políticos van a recibir una factura mucho más grande que otras. Algunos partidos, en mi opinión, que no aceptaron sentarse a negociar, a escuchar a una cantidad de estudiantes y movimientos sociales que en un país que es considerado por ningún castrochavista, hablo del Banco Mundial, como el 4º país más inequitativo del mundo durante los últimos 25 años, aproximadamente que se hace la medición con base en el coeficiente Gini, ocuparíamos realmente en términos históricos el 3er lugar. Este es un país que tiene unas inequidades gigantescas, pero creo que la salida, como muy bien lo dice la doctora Lucía, no consistía en salir a protestar en medio de la pandemia cuando estamos arriesgando no solamente las vidas de las personas que salen a protestar, sino las vidas de sus familiares, de sus conocidos, de las personas que se cruzan todos los días en el momento de acudir a este tipo de actividades. Pero también yo tengo una crítica muy fuerte contra el gobierno nacional. A mí me genera mucho estrés esa afirmación que tuviste la oportunidad de pasar, Carlos, del ministro Ruiz, el MinSalud. ¿Cómo así que tiene claro que por cuenta de las pandemias la situación crece y no toma decisiones? Decreta un estado de emergencia social y económica, utiliza las herramientas de policía sanitaria que trae la Constitución y diferentes herramientas, entre otros, el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Aquí está en juego la vida de muchas personas y directamente la gran mayoría de muertos que se incrementaron son personas que conocen directamente o familiares de quienes acudieron en condición de manifestantes a las calles a exigir cambios políticos, pero también hay otra razón, razones económicas de salud pública. El país no tiene la suficiente capacidad fiscal para atender todas estas necesidades. Se requería tener capacidad para ser coherente y de manera particular responsable. La protesta social, como lo decía la doctora Lucía, bienvenida, pero lo que ocurrió con el vandalismo, con el caos, con cierto tipo de actividades críticas que la policía también respondió con abuso policial, no se puede presentar en el país. Bien, tenemos que hacer una pausa más para comerciales aquí en Suma la Noticia. Lo hago con la interrogante para hoy a nuestros televidentes. Tras más de un mes de manifestaciones en Colombia, ¿cuál es la responsabilidad del Comité Nacional del Paro? Hemos estado hablando de todas las pérdidas que ha ocasionado económicamente y la pérdida de vidas humanas también a raíz de manifestaciones que en algún momento se tornaron violentas. Por eso le invitamos a opinar a través de nuestras cuentas en Twitter. Ahí están apareciendo en pantalla la etiqueta de hoy, numeral Suma Colombia. Pausa y volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia.
emprender. También hay tiempos para opinar. Como director de NTN 24, junto con todo el equipo, nos comprometemos a que ustedes tengan las mejores coberturas, los mejores debates, análisis y entrevistas y las opiniones más calificadas. Nuestra información, nuestro mundo, nuestra vida. Excelencia en el periodismo es nuestro compromiso. NTN 24, bajo la dirección de Claudia Grisati. Hay personas que están cambiando el mundo. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo lo están haciendo? Desde Santiago de Chile, desde Caracas, Venezuela, Desde Miami, desde Nueva York, desde Washington DC, desde Madrid o cualquier lugar del mundo. Entrevistamos a los líderes de la innovación, del progreso. del cambio. Líderes, sábados y domingos 9:30 de la mañana, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo. Nuestra información, nuestra vida. En las mañanas de NTN 24, a las 8 a.m. inicie con las noticias que despiertan el continente americano en el programa La Mañana con Luz del Salto y Carlos Figueroa. A las 9:30 a.m. llega el mejor análisis de medios internacionales en Club de Prensa con Gustavo Alegre, Alejandro Rincón y Paola Serna. A las 10:30 a.m. conozca las causas y consecuencias de las noticias del mundo en Efecto Naim con Moisés Naim. Y a las 12, una actualización de los hechos que son noticia en el informativo. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. @NTN 24 en Twitter. Información minuto a minuto donde ocurra. Participe en nuestras encuestas y conozca lo que es tendencia. Síganos, opine, interactúen con nosotros mientras reportamos los hechos que cambian el mundo. @NTN 24. Conéctese con nuestras noticias. El debate es el camino para tener una visión más completa, contrastar, confrontar opiniones desde ángulos diferentes. Eso nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestro propio punto de vista y tal vez con más argumentos llegar a conclusiones más sólidas. Suma a la noticia con Andrea Bernal, lunes a viernes, 3 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. El análisis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Los gobiernos son más controvertidos en el continente. Un acercamiento a los hechos del día que son noticias, pero con las voces y las opiniones que de verdad importan. La tarde, fin de semana con Carlos Sánchez. Sábados y domingos 5 p.m. en Caracas, Venezuela. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Nuestro mundo, nuestras noticias. Un podcast informativo de NTN 24. Escuche a diario el resumen de lo que pasa en el mundo y por qué. Análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbase a través de Apple, Spotify, iHeartRadio o en su plataforma de podcast favorita. NTN 24, el canal de las Américas. Cuando unes el análisis, la investigación, la opinión y el debate, seguramente obtienes la versión más completa de la noticia. Eso es en la noche, la suma de todos los ángulos posibles para profundizar al máximo en la noticia. Más allá del cómo, cuándo y dónde, al terminar el día también buscamos el porqué y el para qué. La noche con Claudia Grisati y Jefferson Beltrán. Lunes a viernes 6 de la tarde en Bogotá, Lima y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. Continuamos con Zoom a la noticia. Ya estamos de vuelta con más del Zoom a la noticia. ¿Por qué pareciera que al final del camino no se van a establecer responsabilidades por la pérdida de vidas humanas, por los daños económicos al país? Es decir, siempre es muy difícil, muy cuesta arriba, se ve muy mal judicializar la protesta, que además es legal a la luz de la Constitución en Colombia. Comienzo con Lucía Bastidas, concejal de Bogotá. Por supuesto que la protesta pacífica merece todas las garantías y las han tenido. Pero aquí debemos tener responsables políticos y responsables por todas las pérdidas que hemos tenido. Es que miren, no entendieron que venimos de un año de COVID. Por supuesto que se perdió empleo, que estamos encerrados y deciden hacer un paro
con fines políticos. Eso es una bellaquería. Así les parezca que no, pero sí es una bellaquería. Y aquí hoy, por ejemplo, la noticia que acabamos de recibir es que habían capturado a unos vándalos en Cali que tenían insumos para hacer bombas incendiarias y los dejaron en libertad. Entonces, el mensaje que estamos dando es que delinquir vale la pena. Ustedes saben, por ejemplo, lo que viven los vecinos. Haga de cuenta usted, Carlos Eduardo, a Jairo o Marla, que en la puerta de su casa todos los días están en la protesta del 28, están con música, están quemando buses, quemando llantas, y que usted vive al frente, que lleven 45 días en eso, y los derechos de esas grandes mayorías no importan. Claro que tiene que responder el comité urbano, claro que tienen que asumir responsabilidades, y cuando se hagan marchas en este país y en esta ciudad, deberían tener pólizas para que respondan. ¿O quién le va a responder al comercio por todo lo que perdieron? Van a ver el recaudo tributario que en Bogotá es del 51% de los ingresos corrientes de la ciudad, que son ICA y que son impuestos predial, van a estar por el piso, no va a haber empleo. Aquí el Pacto Nacional, dialoguemos por supuesto con todos los sectores, hagamos que los jóvenes tengan posibilidades de empleos por supuesto, pero aquí el pacto debe ser entre todos por recuperar económicamente este país. ¿Cómo se hace? Con empleo. ¿Cómo se hace? Con obras. ¿Cómo se hace? Con educación. Los subsidios deben ser eventualmente para equilibrar en la escala productiva a aquellos que perdieron el empleo, las más golpeadas, las mujeres colombianas, las más golpeadas, las mujeres bogotanas. El hacinamiento, FECODE que ni siquiera quiso darle clases virtuales a los niños por estar bloqueando. Yo conozco muchos que desde la comodidad de sus casas, con la nevera llena, que nunca salieron en un año de pandemia, invitaban a que la gente más se mantuviera en las calles, que se contagiaran, que siguieran en el paro. Es un doble discurso, es una doble moral. Y sí, señores, tienen elementos suficientes para que el comité del paro responda por esta catástrofe económica, por esta catástrofe en vidas, que si bien no es la responsabilidad total de ellos, pero sí tienen un gran porcentaje. No era el momento, no es el momento. Aquí recuperamos la economía, los empresarios cierran y se van. Ellos tienen como irse para el otro lado. Mientras que todos tenemos que aquí estar generando empleo y reactivando la economía. Ese es el reto. Escucho ahora a Marla Gutiérrez. Marla. Creo que el comité del paro es tremendamente irrelevante para lo que está sucediendo hoy en el país, me parece, con todo el respeto que se merecen algunas personas que trataron de apropiarse de las manifestaciones para obtener crédito político de algo que no les pertenece. En ese sentido, sí digo que no deberían responder y que no deberían darle relevancia a este comité que no representa a todos los jóvenes que se van a marchar en todo el país. Ahora, hay una verdad innegable y es que claramente estos días, estas semanas de manifestaciones han dejado un saldo enorme de personas heridas, daños colaterales por el aumento del COVID-19 y daños enormes a la economía del país, que se ven representados en miles de millones de pesos que se pierden todos los días fruto de estos daños colaterales que estaba mencionando del paro con los bloqueos. Pero creo que no solamente tienen las personas que están manifestándose o esos excesos que se han cometido en las calles, creo que el Estado también ha utilizado su fuerza de forma irracional en contra de los jóvenes. Pero creo que si el gobierno nacional hubiera tomado la decisión de dialogar, de alzar el fuego y digamos, llamar a la fuerza pública a que tuviera mecanismos más condescendientes con los jóvenes, que no hubiéramos tenido tantas muertes los jóvenes, por ejemplo Lucas, como este joven que también asesinaron el Estado, lo asesinó. Creo que se ha terminado de otra forma. Entonces creo que todo es una violencia desbordada lo que nos ha llevado hasta este punto. Y no estoy diciendo que todos los manifestantes hayan hecho de forma pacífica. No estoy diciendo que los bloqueos hayan sido, o sea, las soluciones a estos casos, porque en realidad claramente no lo son. Pero sí no hay que desconocer que es un llamado desesperados al Estado para que responda por lo que ha hecho. Y si queremos que todo esto cese definitivamente, pues hemos de diálogo y reconocer las culpabilidades del Estado y de las personas que han marchado de forma ilegal, vandalizando todas las cosas que están a su paso. Porque no solamente es culpa de los manifestantes, es culpa del Estado
que ha utilizado fuerza en contra de cientos de jóvenes. En el caso de Barranquilla, los jóvenes estaban marchando de forma pacífica y el alcalde de Mala Alerba a combatirlos con tanquetas de agua, jóvenes y todo el uso y por tanto seguirnos con y nunca se sabe este tema. Marla, quiero escucharlo de Jairo. Justicia frente a vandalismo y abuso de autoridad frente Jairo, a la institucionalidad del país. Con este análisis. Creo que es necesario establecer unos parámetros nuevos de trabajo en materia de protesta social. En el año 2018 se lanza el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que lleva un capítulo que la Corte Constitucional declaró inconstitucional, inexequible, y dijo algo muy sencillo: se requiere que se presente al Congreso de la República y que se apruebe una ley estatutaria sobre la protesta social, y ahí tendríamos espacio para lo que dice la doctora Marla, para lo que dice la doctora Lucía, para que se establezcan pólizas, para que se establezcan responsabilidades, para que establezcan nuevos límites de intervención por parte del gobierno nacional y de manera particular por parte de los gobiernos municipales, que son realmente los que deben responder por cuenta de situaciones críticas cuando debe la protesta social. Yo creo que esa es una responsabilidad del paro también, como lo dice inicialmente, es una responsabilidad del gobierno nacional, pero lo más delicado es que independientemente de las fracturas políticas, electorales, económicas, la crisis que estamos viviendo, yo creo que hay una fractura muy grande en términos de sociedad civil, el número de muertos, el número de contagios y la situación dramática de los locales de manera de tener un nuevo país. Bien, tenemos que hacer una pausa más para conocer aquí en Zona de las Noticias. Tenemos ya reacciones en Twitter de nuestros televidentes sobre nuestras consultas de hoy que tienen que ver con el paro en Colombia y la responsabilidad que debe tener el Comité Nacional del Paro. El que dice lo siguiente: jamás era el momento para hacer un paro, un acto criminal de los organizadores. Es una campaña presidencial. El Congreso debió presionar la reforma y rechazarla o mejorarla. También nos escribe Nicolás, dice: el comité tiene la culpa por promover un paro en plena pandemia y sobre todo generar tanta violencia y grasa hasta las manifestaciones han generado todo esto. Ahora echarle la culpa al gobierno cuando no ha hecho sino tratar de cuidarnos desde el año pasado y la gente a quejarse. También nos escribe Barris, dice: pareciera que después de 40 días de marcha pacífica, que todo el mundo sabía que terminaban el vandalismo, bloqueos y destrucción, nadie es responsable, o el gobierno, porque no se dio el caso al chantaje. Creo que estamos analizados. Después tendrán las lágrimas. Vamos a hacer la pausa para comerciales y volvemos. Ya regresamos con Zona de la Noticia. Desde Santiago de Chile, desde Caracas, Venezuela, desde Nueva York, desde Madrid, cualquier lugar del mundo, de la innovación, del progreso, del cambio. Sábado, domingo, 9:30 de la mañana, hora del este en Estados Unidos. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra... En la mañana de 24 a las 8 de México, la noticia de que planeta del continente americano en el programa La Mañana con Ruth y Carlos Ramírez. A las 9:30 AM llega el mejor análisis de medios internacionales en el núcleo de prensa consultable de Erika y Paola Herrera. A las 10:30 AM conozca las causas y consecuencias de la noticia del mundo con Moisés Naín y a las 12 una actualización de los hechos que son noticias en el informativo sobre NTN 24 Canal de la América. Ahora NTN 24 información donde ocurra nuestras encuestas y conozca lo que es tendencia. Síganos, opinen, interactúen con nosotros mientras reportamos de hecho que cambian. Ahora NTN 24, conéctense con las noticias. El debate es el camino para una visión más completa. Contrata opiniones de ángulos diferentes. Eso nos ofrece la posibilidad de enriquecer nuestro propio punto de vista. Y tal vez con más argumentos llegar a conclusiones más sólidas. A la noticia con Andrea Bernal, lunes abierto entre la plata de Bogotá y Quito. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra historia. El análisis de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. ¿Por qué se hace lo que hace? El gobierno más controversial del continente.
una escena siguiente, los hechos del día, que son justicia, pero con las voces y las oraciones se quieren dar con todo. La larga fin de semana con Carlos Sánchez, sábados y domingos 5 p.m. en Caracas, Venezuela. Nuestro mundo es nuestra información. Nuestras noticias, un podcast informativo de NTN24, escucha diario el resumen de lo que pasa en el mundo, que análisis de expertos internacionales y voces que generan opinión. Suscríbete a través de Spotify, Radio y la plataforma de podcast favorita NTN24, el canal de Latinoamérica. Cuando une el análisis, la investigación, la opinión, el debate, obtiene la luz más completa de la noticia. Esto es la nota de todos los ángulos para tratar en la noticia. Más allá de cómo, cuándo, dónde, al final del día, buscamos el para que La noche con la universidad que resolverá lunes a viernes de la tarde con la Lima y Quito. nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. La larga eternidad de Chilinos, lunes a viernes de 5 p.m. en Caracas, Venezuela. Nuestro mundo, nuestra información, nuestra vida. En las tardes de NTN24, a la hora de llegado a la información de la industria del entretenimiento, la moda, la literatura, las fashion, a la en donde unidades se encontrarán alrededor de los más relevantes del día, a la Alicia, a Dona Negra Bernal y a la 4 PM con el más completo programa informativo y análisis en el programa La Revolución Latino, solo por NTN24, el canal de la América. Dicen los seres humanos, literalmente, nos estamos demorando la pandemia momento para presionar, para hacer todo, porque nos estamos dando. Depende de nosotros. La realidad trabajando todos nosotros. Continuamos con su análisis. Bien, lamentablemente se va a acabar el tiempo. Quiero agradecer a la Asociación de la Nueva por el nombre de la PRS, la Nacional de Liberal y a los obreros, la permanencia